Habíamos visto de qué manera el reino de los cielos está de eternidad a eternidad. Veíamos nosotros Daniel 4:34, donde nos habla, pues, este rey Nabucodonosor, nos habla de el Dios sempiterno, el Dios eterno, quiere decir el alfa y el omega, no tiene principio y no tiene fin. Y dentro de todo eso, pues veíamos nosotros que hay muchas cosas por estudiar, muchas cosas por ver. Y decíamos que nos incrustábamos solamente en el reino de Dios, aquí en la tierra, con nuestro Señor Jesucristo cuando predicó, cuando Él habló del reino. Entonces, habló de muchas maneras, habló en muchos capítulos, para hacernos entender, amados hermanos, de qué se trata todo eso. Vemos nosotros igual a Moisés en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, donde él mismo también dice Dios sempiterno, quiere decir Dios eterno por los siglos de los siglos. Vemos a nosotros del apóstol Pablo también en 1 Timoteo, capítulo 6, 16, donde él también habla de un Dios sempiterno. Entonces, el Dios de todo. Sabemos que Él es el suficiente, es todo. A quien nosotros tenemos que regirnos, a quien tenemos que ir, etcétera, etcétera. Dios abarca, amados hermanos, el pasado, el presente y el futuro. Y dentro de este reino encontrábamos, como dijimos, muchas cosas. Nosotros leímos en Mateo capítulo 3, 1, 2, ustedes recordarán que hablaba Juan el Bautista predicando y les decía que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, estábamos viendo todo eso, algo impresionante, amados hermanos, de qué manera nuestro Dios hizo la creación, de qué manera vemos a los patriarcas, al pueblo de Israel. Vemos que el mismo Yahweh estaba en el Antiguo Testamento. Vemos la pronunciación de los profetas que vendría el Mesías. Y en el Nuevo Testamento comenzamos a ver ya el Mesías. Comenzamos a ver lo que pronunciaron los profetas que sería rechazado. Fue rechazado el Señor Jesucristo. Enseñó, alzó la iglesia. Hizo muchas cosas, amados hermanos preciosas, nuestro Señor Jesucristo, y aún predicando aquí en la tierra, pues hablaba de todo este término a los discípulos. Entonces, vamos a ir enfocándonos poco a poco. Y había algo que en realidad llamaba la atención. No sé si podemos ir al libro de Mateo, capítulo 21, 42, 43. Mateo 21, 42, 43. Entonces dice las Escrituras 21, 42, 43. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miren el 43 con mucha prolijidad. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Qué impresionante. Vemos nosotros prácticamente que Jesucristo enseña esto. Primero Juan el Bautista comienza a predicar que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Y vemos acá que Jesucristo dice que ha sido quitado realmente al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le rechazaron a Cristo. Y vamos viendo, amados hermanos, en realidad que ¿a quién está llamando? A los gentiles, a nosotros. ¿Y qué dice ahí? Y será dado, dice, a gente que produzca frutos de él. Entonces, eso estamos haciendo aquí, estamos produciendo los frutos. Estamos haciendo lo que Jesucristo en realidad dijo que hagamos, amados hermanos. Bien. ¿Qué más podemos recordar de las conferencias anteriores? Que nuestro Señor Jesucristo, pues, a través de todo el tiempo, como dice Hebreos 1:1-2, ha venido hablando de muchas maneras, a través de profetas y ahora por nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces vamos viendo que
El pueblo de Dios, amados hermanos, no tiene excusa. Y tenemos que hacer lo que dicen las Escrituras, pero también, amados hermanos, debemos pensar en esto, que nosotros vamos a ir a ese reino celestial. Somos parte. Estamos viviendo, amados hermanos, esféricamente, o para que ustedes me puedan entender, espiritualmente, en ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a ver el último capítulo relacionado con el reino de los cielos, pero en el Sermón del Monte. Amén. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el 12. Vamos a leerlo y que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, pues para poder, amados hermanos, interpretarlo a través de su Santo Espíritu. Entonces, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa unción del Espíritu de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Perfecto. Entonces, como estamos viendo, amados hermanos, desde el capítulo 2, 3, estamos viendo las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos compete a nosotros como cristianos estudiar, porque teológicamente se habla que es una ética, se habla en realidad que es algo que el cristiano debe entenderlo para llevar una vida mejor. Amén. Bien. Vemos en realidad también que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como intérprete, algo infalible de las Escrituras. Él es el maestro sin igual, que desde la verdad y la autenticidad descubre lo falso en ciertas actividades humanas y aparentemente piadosas. Él nos descubre a cada uno de nosotros, amados hermanos, que somos faltos, que somos mentirosos. Es por eso que el Señor dio estas bienaventuranzas, para que nosotros podamos asimilar y acoger y tener una ética cristiana correcta. Dice, pero en realidad son llenas de avidez por recibir, amados hermanos, las personas, el aplauso del público. Siempre buscan al público, siempre buscan hacerse los grandes, los principales, siempre buscan, amados hermanos, ser egocéntricos. Entonces Jesucristo está hablando de todo esto. Entonces ya habíamos comunicado, ya habíamos dado en realidad para el reino de los cielos que había que hacer muchas cosas para poder entrar. Pero aquí lo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo es algo, una primicia, es algo pertinente para la iglesia. Le escoge a sus discípulos y comienza a hablarles cómo tiene que ser el comportamiento de un cristiano, cómo debe vivir un cristiano para poder estar en el reino de los cielos. Entonces imaginémonos, es
como una práctica que tenemos que hacer en este lugar. Tenemos que aprender a vivir. Hay muchos que nos vituperan y queremos desquitarnos. Hay muchos que nos hacen daños y queremos también hacer daño. Amados hermanos, no hay gozo en nuestro corazón. Todavía seguimos en el ámbito de este mundo. Y es por eso que Jesucristo habla para la iglesia, para poder nosotros tener ética moral, ética espiritual en realidad en cada uno de nuestros corazones, y que la gente de afuera vea y tener un buen testimonio, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Esta palabra, en realidad, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Esta palabra viene del griego, Makarios, que significa supremamente bendecidos y afortunado y dichoso. Supremamente bendecido, es afortunado y dichoso. Eso es bienaventurado. Pero no es simplemente la persona que tiene dinero aquí, que tiene todas las cosas, y no habla de eso. Bienaventurado es el que tiene a Dios. Bienaventurado es el que tiene las cosas realmente que hablan las escrituras espirituales. Y nos vamos a ir, amados hermanos, ampliando en todo esto para que puedan ustedes grabarse y puedan, amados hermanos, entender. Sin duda alguna, todos deseamos ser felices, afortunados, bendecidos. Pero a su vez, hermanos, debemos llevarnos a esa pregunta: ¿qué es la felicidad? Y es mal interpretada en esta tierra. La felicidad realmente pensamos que es el dinero. La felicidad pensamos que es el amor, tener mujeres, tener éxito, tener tantas cosas. Esas situaciones pensamos que nos hace felices en realidad a nosotros. Pero no es esa la felicidad. La felicidad, amados hermanos, es Cristo, tener el gozo, la paz. En todo este tiempo que nosotros estamos viviendo, en todo este tiempo que hay por mensajes y aún las noticias que nos están llenando, amados hermanos, en la cabeza de que el coronavirus, que esto, que el otro, que enciérrese, que no, que vayan a hacer compras, amados hermanos, la gente se desespera, no tiene la paz, no tiene la tranquilidad. En vez de ir a buscar al Señor, amados hermanos, se van y se encierran. En vez de buscar al Señor, buscan la manera de cómo solucionar a través de su economía, a través de sus situaciones. Y yo digo, ¿y los pobres? ¿Qué pasaría con los pobres? Como hace rato decíamos, hermanos llenos en el centro comercial comprando, en el Aki comprando, llenando los carros, yo nunca he visto eso, 2, 3 carros, amados hermanos, de alimentos, y haciendo cola y aún dándose de trompadas. Las despensas vacías. Y yo les digo, ¿y si hay una guerra nuclear? La gente es alborotadora, la gente no confía en el Señor. Entonces yo creo que hay que tener ética moral, creo que hay que tener ética, amados hermanos, espiritual. Si el Señor ya nos está diciendo todo esto, entonces aprendamos bíblicamente. Entonces decimos amén. Amén. Bien. Bienaventurado es el significado del carácter de un ciudadano del reino de Dios. Ningún moral, amados hermanos, podrá, dice, cumplir con las bienaventuranzas si no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, ¿qué va a entender de las bienaventuranzas? ¿Qué va a entender, amados hermanos, de ética moral, ética espiritual? Esa persona no entiende absolutamente nada. Pero cuando uno va entendiendo el reino de Dios, cuando uno va entendiendo las cosas espirituales, uno hace lo que dice las Escrituras. Uno sigue en realidad ese camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miremos que, por favor, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, 25-28. Miremos lo que dice Gálatas. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos todos, amados hermanos, uno en Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Pero algunas veces solo queremos vivir al límite, guardar lo más que podamos, amados hermanos, de la palabra, pero sin interesarnos en ser como Cristo. No nos interesamos en realidad de vivir como Cristo. Es más, huimos. No nos interesa. El mundo nos habla, el mundo nos predica y nos arrastra. Pero seguir, amados hermanos, las actitudes de Cristo, no queremos. Se nos hace duro. Se nos hace ese camino difícil de seguir. Amén. Amén. Bien, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice las Escrituras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan que decía primero el reino de Dios y después ahora dice el reino de los cielos? Pues hay muchas interpretaciones, amados hermanos. Para mí, en realidad yo respeto. Pero vamos a seguir leyendo. Un pobre en espíritu es una persona que se encuentra en una bancarrota espiritual. No está hablando, amados hermanos, que no tienes que comer. No está hablando de una persona que no tiene casa, que es un andrajoso, un traposo. No está hablando en ese sistema. Está hablando en el ámbito espiritual. Una persona que realmente no tiene nada de las cosas de Cristo. Una persona que no entiende las cosas de espirituales, pero desea con todo su corazón. Quiere aprender las cosas divinas del Señor. Quiere llenarse, amados hermanos, de qué es lo que hay, qué hay, amados hermanos, en el cielo, qué es lo que dice la palabra santa. Esa es una persona pobre de espíritu. Y lo podemos ver, amados hermanos, en Mateo capítulo 18, 1, 5, donde vemos nosotros, en Mateo capítulo 18, 1 al 5. Y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? ¿Qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Entonces voy entendiendo que un niño, amados hermanos, no está capacitado. Un niño no tiene ese entendimiento, pero tiene ese deseo de vivir, tiene esa fortaleza por seguir adelante. Ese es el cristiano, amados hermanos. Ese es un pobre en realidad en espíritu que siente el deseo de superación en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual. ¿Cuántos hemos estado así? ¿Cuántos hemos vivido de esa manera? Mi vida ha sido de esa manera, amados hermanos. Un cristiano pobre espiritual que siempre ha anhelado conocer realmente las cosas de Dios, siempre ha querido ver más allá. Y por su bendita gloria, por su bendita palabra, ha ido revelando, ha ido poniendo siervos, ha ido poniendo tantas cosas en mi camino, que he podido ver, amados hermanos, la luz. Y así va con cada uno de ustedes. Pero si en ti te haces ese orgulloso que tienes todo, que no te hace falta nada, que tú eres el que das todo, amados hermanos, eres rico y al mismo tiempo pobre, no en espíritu, en todo mismo. Entonces, Dios nos hace entender de una manera, poniendo ejemplos muy claros, como un bebé, como un niño.
Un niño es indefenso, ¿verdad? Que un padre tiene que estar ahí cuidándole, un padre tiene que estar ahí viéndole. Así es Dios. Es ese Padre que nos está cuidando y que nos está viendo. Pero muchas veces somos de esos revoltosos que no queremos al Padre, que no queremos nada. Yo simplemente me voy por acá y se acabó. No. Aprendamos a ser esos pobres en espíritu que buscamos en realidad a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pero ¿qué más puedo yo ver que es un pobre en espíritu? Una persona de espíritu pobre es alguien que produce, dice, arrepentimiento en su corazón. Vemos que muchos son, o muchos están en la iglesia, pero arrepentimiento en su corazón no hay nada. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nunca llegaron a arrepentirse. Simplemente hay religión en su corazón. Pero Jesucristo no es religión. Amados hermanos, Jesucristo es poder. Jesucristo es un cambio de naturaleza, un cambio de vida. Es un renacer en mi vida. Entonces, miremos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo en realidad? Pobres en espíritu que anhelamos. Otra manera también, amados hermanos, el pobre en espíritu ama hacer todo su trabajo en lo oculto y no recibir honor realmente de los hombres. Pero lo que hacen en las iglesias, les gusta recibir honor, les gusta recibir absolutamente todo. Yo quisiera que vayamos a Mateo capítulo 6, 1, 4 para poder entenderlo, lo que nuestro Señor Jesucristo pues habla. Mateo capítulo 6, 1, 4, dice las Escrituras: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues le des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces comienza a hacerme entender, amados hermanos, la conducta de un cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debe ser un hombre en el Espíritu? Gloria a Dios. Pero dice en el libro de Apocalipsis también 1:3. Miren con mucha atención Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que cuando más estamos instruidos en la verdad, cuando más estamos capacitados en la palabra santa de Dios, no me va a venir miedos como están poniendo miedos? Que el coronavirus, que esto, que el otro. Si Dios permite, saliendo de aquí, como dije, me pasa un bus y se acabó mi vida. Porque Dios permite hasta el tiempo que Dios quiera que yo viva. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y guardan las cosas en ella escritas. Guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está. El tiempo está cerca. Entonces todas las cosas que están viendo, que estamos ya viendo con nuestros ojos, todo está cerca, amados hermanos. A mí no me va a hacer temblar nada. Lo único que me va a hacer temblar es la presencia de mi Señor. Me va a hacer temblar, Señor, en realidad, ¿hice realmente lo que me dijiste que hiciera? ¿Qué tal si me dice siervo malo o siervo fiel? Ese es mi temor. Ese debe ser, creo yo, nuestro temor, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Bien.
Esto no se refiere a una persona, como dijimos, pobre e inmaterial. Esto es una persona, amados hermanos, pobre en espíritu, que el Señor se encarga de hacernos crecer espiritualmente. Pero lógicamente depende de ti, que quieras. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué querrá decirnos nuestro Señor Jesucristo con todo eso? Bienaventurado, dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos van a recibir consolación. Bien. Esto nos indica, amados hermanos, que es un pesar que comienza en el corazón y se manifiesta exteriormente. Cuando yo siento un deseo de llorar, cuando yo siento un deseo, amados hermanos, de estar triste, primero se lo siente aquí dentro, en lo profundo, y luego está exteriormente. Salen mis lágrimas y ustedes comienzan a ver. Pero, ¿por qué razón se da todo esto? ¿Porque no gané la lotería? ¿Porque mi marido me dejó? ¿Porque tomé una mala decisión? ¿Por qué estoy de esa manera? Qué tremendo todo esto, amados hermanos, ese ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos hace entender aquellos los que lloran. No los que lloran por tomar malas decisiones y están realmente metidos en situaciones adversas, que se dedican a llorar. Enamorados que se meten, amados hermanos, con personas en sexo y tienen que pagar por su hijo que no querían. Tienen que llorar amargamente. No habla de eso. Lo que habla, amados hermanos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él lloró, que Él fue martirizado. Eso fue profetizado, amados hermanos. Isaías lo dice y nosotros lo comenzamos a ver en Mateo, el sufrimiento, lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, los lloros que fue, amados hermanos, ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros, por cada uno de nosotros, Él padeció, Él lloró, Él sufrió. Y lo dice, amados hermanos, Isaías. Entonces, si esto está reflejado en las bienaventuranzas, es lógicamente que nos está diciendo a nosotros que hagamos lo mismo, que tengamos, amados hermanos, esa conducta para poder reflejar lo de Cristo. Que nosotros también suframos, que nosotros también lloremos por el necesitado, que clamemos, amados hermanos, por el necesitado. Pero muchas de las veces no nos interesan las otras personas. Somos individualistas, somos egocéntricos, no queremos absolutamente nada. Pero Cristo nos está enseñando que aún oraba, dice, por nosotros. ¿Cuándo oramos nosotros por el hermano? ¿Cuándo oras tú por el hermano? ¿Cuándo oras realmente por la iglesia, por los pastores? Eso es lo que está hablando el Señor. Bienaventurado aquel varón, amados hermanos, que llora. Porque nosotros seremos saciados de Cristo. Hay un consolador aún en esta tierra, que es el poder del Espíritu Santo que nos consuela, amados hermanos, en nuestras debilidades, que nos consuela en nuestros dolores. Pero ¿qué pasó, amados hermanos, con todo esto? Miren lo que revela Juan, capítulo 1, versículo 11, no vayan allá, creo que todos conocemos. Cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vino a morir, amados hermanos, por los suyos, y los suyos le hacen a un lado. Qué dolor tan profundo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a llorar, amados hermanos? ¿Cómo no va a estar triste, acongojado, y no despreciando al ser humano, sino amando al ser humano? Vemos que cuando fue llevado, amados hermanos, a la cruz, ¿qué fue lo que dijo Él? Que no tome, Padre, no tome en cuenta lo que hizo cada uno, lo que seguimos haciendo. Ese es el amor realmente pertinente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está plasmando en nuestro Señor, en nuestro corazón. Que hagamos, que vivamos de esa manera.
¿Cuántos decimos gloria a Dios? Miren por favor Mateo 23, 37 al 39. Mateo capítulo 23, del 37 hasta el 39. 37 al 39. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿se dieron cuenta, amados hermanos, el poder? ¿Se dieron cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo? Una tremenda aflicción, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo clama, pide. ¿Por qué? Porque mataban a los profetas. Hacían pedazos, amados hermanos, a los siervos del Señor. Y Jesucristo ahí orando, Jesucristo intercediendo, Jesucristo llorando absolutamente por todos. Pero en esta actualidad, si alguien me hace algo, ¿qué hago? Pues yo pago con la misma moneda. Y encima de eso le doy el vuelto. Entonces estamos totalmente equivocados y decimos que somos cristianos. Decimos, amados hermanos, que servimos tanto tiempo a Dios, pero no hay ética, no hay moral, no hay conducta, amados hermanos, no se ve la conducta del cristiano. Amén. Vamos por un momentito a Salmos 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, miren la oración de este justo. De qué manera él habla, clama a Dios. Contra ti, Señor, he pecado. Entonces nos enseña de la misma manera, amados hermanos, que vayamos en pos de búsqueda del Señor. No somos dignos, pero sin embargo a Dios le plació habernos escogido. Entonces tenemos que orar, tenemos que estar ahí. Miren este ejemplo de Lucas 18, 9 al 14. Lucas capítulo 18, 9 al 14. Dos ejemplos están ahí mismo para poderlo entender. 9 al 14, 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, miren, 2 personas estamos viendo. Y este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos está dando sobre la ética y la moral que hay en la iglesia. De personas que viven de doble ánimo, de personas, amados hermanos, que sí viven agachado su rostro, buscando la presencia de Él. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces miren, un hombre realmente digno, un hombre que va entendiendo el ámbito cristiano, un hombre que tiene que ir por esa senda. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5:5. Hay muchas cosas que hablar, amados hermanos, en estos temas que estoy dando. En cada uno de estos temas deberíamos hacer una conferencia e irnos y sacar
parte de algunas conferencias que salen de ahí mismo, pero por falta de tiempo, amados hermanos, porque me interesa dar muchas cosas de aquí, no lo vamos a hacer, estamos dando de continuo. Es para que ustedes entiendan cómo tiene que estar un cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Entonces el versículo 5:5 dice, bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien. Humilde, en unas Biblias nosotros encontramos humilde, en otras Biblias encontramos manso. Implica, dice, su fuerza controlada. Las que se someten a la voluntad de Dios, que no hacen, amados hermanos, reproches, que oran realmente como oró nuestro Señor Jesucristo, que se sujeten en realidad como se sujetó, nuestro Señor Jesucristo a Dios. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué decía, amados hermanos? Hágase tu voluntad y no la mía. Pero nosotros cuando oramos, que se haga mi voluntad, Padre, y tú obedéceme bendiciendo mi casa. Padre, tú sánalo. Padre, tú haz esto. Jesús, hazlo. Reciban ahora pastores inicuos. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos que sujetarnos, cuando tenemos que hacer como dicen las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Bien. En el libro de Salmos 143, versículo 10, hay muchos siervos que oran de esa manera, que le piden a Dios, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta de esa oración? Pero nuestras oraciones, amados hermanos, es de llorar. Realmente hay calamidad de pensamiento, no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir, ni nada. ¿Cómo vamos a recibir? No sabemos, amados hermanos, nada. Está de orar mejor para que nos dé entendimiento y sabiduría. Porque de lo contrario, se quejan porque no reciben nada. Dios mío, estoy orando 3 años por lo mismo y no recibo. Pero pregúntate, ¿por qué? ¿Estás orando bien? ¿Estás orando mal? Porque lo que nosotros hacemos es ordenar a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué tremendo, las Escrituras dice que estemos nosotros preocupados de las cosas de Él y todas las cosas vendrán por. Pero no, yo ni siquiera me preocupo de las cosas de Él, pero yo quiero la bendición en mi casa. Yo quiero ser sano, pero ni siquiera me interesa, amados hermanos, las cosas de Dios. Miren, son cosas que en realidad debemos cambiar. Debemos analizar, amados hermanos, profundamente el sermón del monte. Porque Jesucristo dice que estaba gente, pero Jesucristo en el primer versículo dice que le reunió a sus discípulos, haciéndoles entender a Él. Y pienso que la gente, como estaba hablando Jesús, se amontonó. Debemos recibir, amados hermanos, la palabra santa de Dios, pero recibirla. No que entre por este oído y salga por el otro. Que tenemos que hacerlo como se dice en las Escrituras, vivirlo. Muchos conocen la palabra, pero no viven. Eso no es tener ética. Ética es vivir lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Los mansos. Esto es para todos. No me hago un lado. Es para todos. También estoy incluido ahí. Los mansos son aquellos que pueden aguantar
sufrir, perdonar, antes que vengarse. Amados hermanos, tenemos que aguantar los mansos. Tenemos que aguantar las cosas que vienen. Tenemos que aprender a perdonar, amados hermanos, las cosas que nos hacen. Si no, ¿de qué mansos estamos hablando? Otro dirá, qué menso. El mundano lo dice así. Qué menso se deja nomás hacer las cosas. No, yo voy y le doy un bueno. Amados hermanos, los del mundo. Nosotros no somos del mundo, por favor. No estamos vinculados ahí, no pertenecemos, estamos aquí. Pero, amados hermanos, no somos de ellos. ¿Se dan cuenta que estamos recibiendo clases de ética? Estamos recibiendo, amados hermanos, clases de conducta cristiana, cómo debemos servir, cómo debemos hacer. Eso enseñó Jesús. Y es muy importante para la iglesia, amados hermanos, conocer todo esto. Amén. Amén. ¿A cuántos nos está gustando lo que nos está hablando el Señor? ¿Cómo estarían, amados hermanos, los discípulos escuchando todo esto? ¿Cómo estaría la gente, amados hermanos, que estaba alrededor? Si en este momento nos quedamos pensando y analizando nuestra vida, ¿verdad? Porque nos hace analizar nuestro Señor Jesucristo nuestra vida, cómo estamos llevando, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Y venimos y alzamos las manos y lloramos. Algunos, amados hermanos, lloran, no esta iglesia, pero cuando he sido invitado, mujeres lloran para que el resto les vean. Muchas mujeres claman, lloran, porque ya no saben ni qué más decir, para que el resto les aplaudan. ¡Ay, qué lindo esa hermanita! Pobres, amados hermanos, pero no de la pobreza que estamos hablando, del espíritu. En otro aspecto, son vivísimos porque quieren un aplauso en realidad de los hermanos. Quieren congregarse, quieren hacerse parte de ellos, llamar la atención de los hermanos. No, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar la atención de nuestro Padre, llamar la atención del Espíritu de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Bien, nos quedamos en capítulo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué tremendo esto, amados hermanos. Cuando uno no tiene hambre ni sed, es básicamente porque pasan dos cosas. La primera, porque está satisfecho, lleno, y la segunda, amados hermanos, porque está enfermo. Enfermo uno no se quiere comer. Y cuando uno come ya no quiere meter más. Ya no entra ni el helado. Pero veamos esto en el campo espiritual, a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos entender, dice, en el ámbito espiritual. Unos creen estar llenos, o porque simplemente están enfermos, pero espiritualmente. ¿Han visto personas que conocen mucho las Escrituras? Personas que un poco más ya son filósofos dentro de la Escritura. Personas que se van inventando tantas cosas. Son llenos, pero de puro cachito. Pura cuica tienen adentro. Otros enfermos, amados hermanos, en espíritu. Porque les atrae el mundo, porque quieren estar, amados hermanos, en el mundo. No sienten, amados hermanos, esa necesidad de ser llenos de la palabra. No les gusta. El mundo les atrae, el mundo les saca, amados hermanos, de la presencia del Señor. Son enfermos espiritualmente. De eso es lo que está hablando. Veamos. Prestamos atención, dice,
el hombre por esta razón siempre presta atención al cuerpo físico. Ya son las 8 de la mañana, cafecito, ¿verdad? Un buen arroz con unos 4 huevos. No sé quién toma así, pero bueno, digo yo. En el almuerzo, amados hermanos, 2 platos de sopa, 2 platos de arroz, 4 vasos de jugo, y en la merienda lo mismo. Eso sí, tendrásme la comida listo a las 12. Ni un minuto menos, ni un minuto más. A esa hora me das de comer. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿así mismo buscan la comida celestial? ¿La palabra santa de Dios? Ay, es que pastor, me he quedado dormido y la Biblia ha estado encima de mi cara, no sabía que me estorbaba. Ay, pastor, se me perdieron los lentes y después que abren los lentes ha estado dentro de la Biblia. Porque no abren, porque no leen, porque no les interesa. Las cosas de Dios, amados hermanos, no les interesa. No son saciados. ¿Cómo van a entender? Repito esto, por eso están como locos de corre por aquí, por allá, por aquí, por allá, que el coronavirus. Amados hermanos, porque no entienden lo que dicen las Escrituras. Ya está plasmado lo que va a pasar y estamos viendo con nuestros ojos. ¿Qué más quieren? Denle gloria a Dios, porque llegará, vendrá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. En el libro de Juan, capítulo 4, 31, 34, miremos lo que nos dice este apóstol. Lógicamente todo habla el Espíritu, ¿no? Porque las Escrituras son inspiradas por el Espíritu. Juan 4, 31, 34 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué tremendo todo esto, amados hermanos. Qué tremendo. Cómo tenemos que estudiar, ¿verdad? El pan diario, que es la palabra santa. El pan diario que Dios permite, amados hermanos, que leamos. Permite porque tenemos la Biblia en nuestra casa. Pero muchos no aceptan, muchos no quieren. El enemigo no les deja leer. Al momento que van a leer, ¿qué? También pasará, pastor, que apenas cojo la Biblia me da sueño. Un espíritu dormilón. Un espíritu que está acabando tu vida, que tienes que tratar de pelear, tienes que hacer guerra espiritual, sobresalir de todo eso. ¿Se dan cuenta cómo nos enseña Jesucristo? Es que si tú no te alimentas, ¿qué va a pasar? Vas a ser un raquítico, un enfermo espiritual. No te va a importar comer. Este domingo no me voy. Y punto. Me voy de paseo y punto, se acabó el lío. ¿Qué? ¿Quién me va a decir algo? ¿Quién? No, nadie te va a decir nada. El Señor te va a caer. Amén. Entonces, cuando entendemos todo esto, amados hermanos, comienzo a controlar mi conducta de cristiano. Pero cuando tú no entiendes esto, sigues retobado y sigues rebelde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Sed, dice la sed de justicia. Estábamos ahí mismo, ¿no? Se relaciona, dice, con el deseo de venganza. Pero en la Biblia este concepto es muy diferente. En el reino de Dios, lo que es justo no lo determina
amados hermanos, las cortes legales, ni los congresos, sino Dios, su justicia. Hacer las cosas como Dios manda, como ordena, eso es lo que hay que hacer. Y vamos a vivir tranquilos. Estamos viviendo, amados hermanos, espiritualmente en el reino de Dios. Escuchen, espiritualmente en el reino de Dios. Mateo capítulo 6, 31, 33. Mateo capítulo 6, 31, 33. Dice las Escrituras: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, ¿qué dice, amados hermanos? Necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, ¿qué dice? Estas cosas os serán añadidas. Entonces tenemos escrito, por escrito, amados hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero lo que está plasmado en esta sociedad es la injusticia. Dios levanta, como dijimos en algún momento determinado, levanta doctores en la ley, amados hermanos, para que puedan poner orden. Para los que tengan que estar presos, deben estar presos, y los que tienen que estar dentro, que no tienen nada que ver, salgan. No les interesa a ellos, lo que les interesa es el dinero. Dinero. Y son jueces injustos. Por cierto, todo eso Dios ya les tendrá en sus manos. Amén. ¿Cómo confiar, amados hermanos, en uno de esos doctores? ¿Cómo confiar en uno de esos jueces corruptos? Preferible, amados hermanos, tener la conciencia limpia y estar en Cristo, centrado en Él, que Él sí es juez justo. Amén. Entonces tenemos que buscar toda la justicia. Tenemos que aprender, amados hermanos, a ser buenos jueces en esta tierra. Hoy lo que buscan ellos son dinero. Dinero. Se ven los peores casos de mafiosos y todo. ¿Cuánto vale $30,000? $15,000. A ellos no les interesa absolutamente nada de ética. Y aún hay cristianos doctores que manejan eso. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Porque lo que buscan es dinero, dinero, dinero. Posición. Su posición buena. Su economía buena. Relacionado con tanto el poderío de arriba. Pero, amados hermanos, totalmente corruptos. Esa sociedad es en la cual estamos viviendo nosotros, mis queridos hermanos. Y creo que tiene que hacer diferencia los hijos de Dios. Creo que tenemos que hacer diferencia en todo eso. Hay muchos de nuestros hijos que están queriendo servir, amados hermanos, a esta patria. Hay muchos que quieren servir como doctores. Pero si como padres no influenciamos todo esto, van a ser uno de esos corruptos más. Vamos a Mateo capítulo 5, 7, vamos a ver otra bienaventuranza. Los misericordiosos. ¿Cuántos misericordiosos hay aquí? Amén. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Qué tremendo. Si yo no soy misericordioso, no voy a alcanzar misericordia yo. Tampoco voy a alcanzar. Pero ahora vamos viendo un poquito, estudiando esto. Éxodo, vamos capítulo 34, 6.
En hebreo hay 3 palabras que se traducen como misericordia o compasión. Éxodo 34, 6. 34, 6. Bien, dice las Escrituras. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos una palabra, amados hermanos, en hebreo, rahum, misericordioso, que significa o nos da a entender como una madre que tiene, amados hermanos, compasión por sus hijos, quien tuvo en su vientre. Eso deben entender realmente ustedes, mamacitas. Con esto no me estoy deslindando, yo amo mucho a mi hijo. Pero ustedes que pudieron dar a luz a un hijo, nunca van a dejar aparte a él, ¿verdad? Siempre tienen misericordia, siempre tienen compasión. Y creo que esa es la referencia que nos da para que nosotros entendamos en este idioma hebreo. La otra dice Hanun, dice extender gracia, que es un favor no merecido, lleno de oportunidades como un padre da a su hijo. Así somos los padres, damos oportunidades a nuestros hijos a cada instante, cada momento. Y yo les pregunto, ¿Dios no es así? ¿Lleno de oportunidades? Cada momento estás fallando, cada momento estás viniendo a la iglesia, cada momento estás alzando tus manos y pidiendo perdón por el mismo error, por la misma situación. Y el Señor te da otra oportunidad. Yo digo, ¿no es misericordia eso? Ese es un Dios bueno, como Jesucristo mismo lo dijo, es un Dios bueno. ¿Por qué me llamáis bueno a mí? Dice, si solamente hay uno. Bueno, mi Padre. Imaginémonos. Entonces, si nosotros vamos en ese pos, debemos entender que nosotros también debemos ser misericordiosos. Porque eso es lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Entonces aprende a ser ¿qué? Misericordioso. Bien, el otro término, amados hermanos, en hebreo es geseo, que quiere decir bondad, piedad. Y todo esto es Dios. Todo esto es Dios, amados hermanos. Y muchas de las veces en nuestro corazón no hay una pizca. Estamos sirviéndole tantos años a Dios y no tenemos misericordia del resto. No perdonamos. Nos hacemos a un lado. Entonces debemos entender lo que nos está diciendo. Salmos 103, 8-13. Salmos 103, 8-13. Así es que Dios no es misericordioso por compromiso, ni por obligación. Amados hermanos, estamos equivocados cuando pensamos de esa manera. Salmo 103, 8-13 dice, del 8 al 13, y pongan atención lo que dice ahí. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande, ¿en qué? En misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque hay personas, amados hermanos, que cuando hay discusiones, cuando hay situaciones, esto lo sabemos porque en realidad cuando hay parejas que están peleadas y tantas cosas y piden consejo matrimonial, entonces, tanto el hombre como la mujer, el uno no quiere oírle una semana. Se enojan y allá, ¿qué me importa? Un mes, ¿qué me importa? Y sin embargo vienen a la iglesia y es como que no ha pasado nada. Es como que viven normal, amados hermanos. Aparentemente entran, saludan, hipócritas. Las Escrituras nos están enseñando que hay que ser misericordiosos. Yo voy a tener misericordia con mi mujer, voy a tener misericordia con mis hijos.
¿O solo voy a tener misericordia con mi hijo? Amados hermanos, si hay un problema, de ley va a haber problemas en el hogar. Porque hay dos mundos distintos, y esos dos mundos, antes que se vienen a unirse, siempre van a estar en calamidad. Perdón. Pero tienen que entender esto como cristianos. Debemos tener misericordia de la otra persona. Debemos aprender a apreciar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Miqueas 7, 8, 19. Veamos, por favor. Miqueas 7, 18, 19. Que Dios dice como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Se deleita en la misericordia. Cuando nosotros hemos predicado a muchas personas y mujeres, vienen mujeres y dicen, en realidad, pastor, yo no me merezco de que Dios me perdone. Yo he sido una mujer mala, yo he estado con uno, yo he estado con otros, aún he abandonado a mis hijos, yo no me merezco estar en la iglesia. ¿Se han topado con personas de esa naturaleza? Sí, yo sí, a cada rato. Amados hermanos, y eso es lo que se le hace entender a las personas, que Dios es misericordioso. Él sabe perfectamente bien tu pecado, pero Él te está llamando con esos lazos de amor. Él te está perdonando absolutamente en todo ámbito. Y lo que tienes que hacer, amado hermano, amada hermana, lo mismo, perdonar. Ser misericordioso. Qué difícil que es eso, ¿verdad? Yo puedo entender, amados hermanos, las tablas y puedo hacerlo, 2x2, 4, etcétera, puedo comprar, puedo dar vuelta, puedo hacer todo. Pero cuando yo voy a la Biblia, amados hermanos, no entiendo. Ser misericordioso, ser un hombre de paz. No entiendo. Que si alguien viene y me ofende, pues yo también estoy ahí listo para poder sacar mi pachotada y se acabó el lío. Si es posible, un puñetita luego. Y estamos hablando de cristianos. No, amados hermanos, tiene que haber en nosotros esa ética. ¿Verdad que vamos aprendiendo? ¿Sí o no? Estamos aprendiendo, amados hermanos. Eso estaban aprendiendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba haciéndoles entender que tiene que haber conducta en ellos, que tiene que haber ética realmente. Entonces, ellos iban a ser pastores. Imagínense de qué clase de pastores. Un pastor realmente que sabe y conoce de pesca, sabe de tantas situaciones, sabe cómo coger en realidad los peces. Pero ¿cómo va a ministrar realmente la gente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? Entonces Dios tenía que hacer algo, tenía que hablar todo esto. Y sabemos perfectamente bien que la Biblia va corroborando y va diciendo, no entrarán en el reino de los cielos los que no obedecen. ¿Verdad? Es tremendo todo esto. Gloria a Dios. Amén. Nos quedamos en el libro de Miqueas. Bien, en Romanos capítulo 2, 4 dicen las Escrituras. Debes de entender esto, que la misericordia y el perdón que Dios nos da no es, amado hermano, una licencia para seguir pecando. Muchos entendemos que Dios es muy misericordioso y ese, como decir, es el don de Él. Dar, amarte, sigues pecando y Él sigue amándote. No es una licencia, amados hermanos, para seguir pecando. El que es hijo de Dios va entendiendo y va sujetándose realmente a Él. ¿Por qué? Porque es mi papá. Porque yo le amo a mi papá. Entonces tengo que hacer como Él me ordena. Dice ahí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que Dios nos da, ¿a dónde nos guía? Al arrepentimiento, al no hacer, amados hermanos, lo malo, al no hacer otra vez como fui. Esa es la misericordia de Dios, que nos, a través de su palabra, nos hace entender muchas cosas. Y voy en pos, y voy en camino, amados hermanos, de esa obediencia. Miren, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 12-13. Colosenses capítulo 3, 12-13. Así como Dios nos enseña su misericordia, nos enseña a ser misericordiosos nosotros también. Vamos a ver. Colosenses capítulo 3, versículo 12-13. Dice, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, que dice, de paciencia. Ay, pastor, yo no tengo paciencia ya con este. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué dirá el pastor entre sí? Señor, yo también ya no tengo paciencia con este. No, Señor, dale misericordia, que pueda entender lo que estás haciendo por esta persona y que esta persona haga realmente a sí mismo el resto. Es que debemos entender que estamos en una sociedad totalmente tergiversada, una sociedad que el enemigo, como dice Romanos, está reinando, está gobernando. Bueno, él no es rey, es príncipe de las tinieblas, dice, y él está aquí. El rey soberano es Cristo, pero él se toma la atribución y así deshace, amados hermanos, aquí en el pueblo del Señor. Pero con los que no entienden. Pero los que entendemos, claramente dice en el libro de Marcos que sujetamos bajo nuestros pies. Amén. Amén. Entonces decía ahí, Colosenses 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta? Vemos a nuestro maestro realmente indicando a los discípulos, la gente está aglomerada, está recibiendo, pero amados hermanos, en esa gente que está aglomerada también somos nosotros porque estamos escuchando. Y Jesucristo nos está dando ese entendimiento de que nosotros también debemos, ¿qué? Hacerlo como Él lo hace. Ese es un cristiano. Entonces tú dices que eres cristiano, pero no vives como Cristo, no eres un cristiano. Puedes ser un testigo de Jehová, un mormón, pero no eres cristiano. ¿Vamos entendiendo? Tenemos que llevar esa ética de Él. Tenemos que vivirlo como Él lo hizo. Sí es duro, bastante complejo, amados hermanos, pero a la final y al cabo, lo pudo el apóstol Pablo, lo pudo Pedro, lo pudo Juan. ¿Pudieron o no pudieron? Las mujeres que le seguían a Jesucristo, ¿pudieron o no pudieron? Y nosotros ponemos pretextos. Para todo sentido, amados hermanos, ponemos pretextos. Qué mal, ¿verdad? Vamos rápidamente, amados hermanos, a Mateo 5, 8. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, nos habla de un corazón limpio. Qué tremendo venir a la iglesia, amados hermanos, con un corazón sucio y tratar de orar al Señor. Tratar de alzar las manos con lloriqueos, con todas las cosas y el corazón bien sucio. Con unos pensamientos, amados hermanos, de que la vecina y la hermana que está al lado, ayúdale, Señor, porque está enamorado. Y la otra pobre ni sabe. Corazones sucios. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice?
verán a Dios. ¿Cómo quedarían el resto de personas cuando Cristo estaba hablando? Bien, cuando hablamos de pureza, amados hermanos, vemos o nos podemos ir al Antiguo Testamento y verificar aquellos sacerdotes cómo entraban al lugar santísimo, cómo entraban al lugar santo, a esa arca, a ese tabernáculo. Amados hermanos, no podían entrar con pecado, porque si entraban con pecado, ¿qué pasaba? Ese momento eran muertos. Pero qué maravilloso cuando nosotros hablamos y decimos que cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo se rasgó el velo. Eso, yo ya estoy adentro, no importa cómo yo venga. Lo cierto es que estoy adentro. Así sucio, manchado, toda una lástima, amados hermanos, venimos, andrajosos, lleno de pecados, lleno con nuestra mente de víbora, y queremos recibir la presencia de Dios. Queremos recibir, amados hermanos, un don de lenguas. Queremos recibir, amados hermanos, al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes recibir en realidad si ese cuerpo está lleno de podredumbre? Esa mente está totalmente contaminado. ¿Cómo puede entrar el Espíritu Santo en algo donde está tinieblas? Donde está, amados hermanos, el mismo Satanás, haciendo de las suyas. Donde tu mente está maquinando en realidad, ¿cómo le hago sufrir a este, a esta? ¿Cómo hago realmente para poder tener dinero y estoy viendo cómo robar? Una mente sucia. Y así venir, amados hermanos, a la iglesia y postrarme y decir, Dios, sana a mi hijo que está enfermo. ¿Cómo te va a escuchar Dios si tu mente está contaminada? Acuérdate siempre que donde hay contaminación, donde hay suciedad, no está Dios. Están las tinieblas. Es un mensaje muy claro, amados hermanos, que nos da en el Antiguo Testamento, donde aquel sacerdote podía entrar siempre y cuando estaba limpio, con una conciencia digna, para poder adorarle al Señor, para poder darse las vueltas de estar ministrando la presencia del Señor. Pero muchas de las veces, y hemos expuesto también esto, que vienen, amados hermanos, personas, hay iglesias que son contaminados totalmente arriba en el púlpito, están adorándole al Señor con luces, con humo, con tanta basura, amados hermanos. Todos llenos, se ve el dinero, se ve todo, pero no se ve la presencia del Señor. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes cómo puedes descontaminar todo eso? A través de la palabra santa de Dios. A través de los mensajes que te da el Espíritu Santo, tú te llenas. A través de las oraciones que tú haces en tu casa, que hacemos en la iglesia, te llenas. A través de los estudios bíblicos que hacemos, amados hermanos, te vas llenando y te vas descontaminando absolutamente de todo eso. Eso es la cura. Pero si tú no tienes esa hambre, como estábamos hace rato hablando, no tienes esa sed, siempre vas a estar pobre. Siempre vas a estar realmente raquítico, enfermo espiritualmente. Y no vas a entender las cosas, siempre vas a estar murmurando al uno, al otro, al pastor, a la iglesia y tantas cosas. Nunca vas a poder trabajar para Dios, nunca vas a poder trabajar para la iglesia, no vas a poder predicar porque no te da tu corazón. Tu corazón y tu mente está entenebrecido, tu mente está sucia. ¿Cómo puede actuar Dios en tu mente? ¿Cómo puede hacerte recordar algo, un versículo bíblico cuando estés en guerra espiritual, cuando tú estás pensando otras cosas? Qué importante, amados hermanos, nosotros entender la pureza y la santidad. Ser, amados hermanos, limpios de corazón. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Veamos, por favor, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tú. No les escuché. Con guardar tú. ¿Cuántos guardan la palabra? ¿Cuántos guardan la palabra? Pero hermanos, no digo en el armario.
No digo, amados hermanos, encima de un anaquel. No digo en el escritorio guardado ahí. Pasa 2 años y te das cuenta que los lentes han estado ahí en media Biblia. Amados, la palabra hay que guardarla aquí dentro del corazón. Pero también hay que ejercer, hay que hacer trabajar a este cuerpo que no quiere. Hay que ejercitar, amados hermanos. De lo contrario, ¿cómo crecerá la iglesia del Señor? ¿Cómo saldrán, amados hermanos, de esos líderes? Sin entendimiento puesto unos líderes de una iglesia, por eso hay divisiones. Por eso hay quebrantamiento en una iglesia, porque los líderes no entienden, no comprenden. Hacen y deshacen ellos. Ellos quieren mangonear absolutamente todas las cosas. Con una mente entenebrecida, ellos se dan, amados hermanos, ellos mismos se dan las oportunidades. Ni siquiera Dios les ha llamado. Pero están en lugares en realidad que no les corresponden. Amén. Bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos aprendemos a dar gracias? ¿Cuánto estamos, amados hermanos, en realidad con ese corazón limpio? ¿Alguien está pasando alguna novedad, una cosa curiosa en su casa, una enfermedad, algo? En vez de agradecer al Señor y pedir restauración, amados hermanos, van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque su vida es así. La abundancia de su corazón habla la boca. Entonces no pueden dar gracias, amados hermanos. Hay queja. ¿Y por qué a mí? Señor, ¿y por qué al vecino le das carro de nuevo y a mí triciclo? Amados hermanos, hay tanta desgracia en el ámbito cristiano que no se va entendiendo. Mateo 5:9. Quiero decirles algo, amados hermanos, que vivimos en un mundo dividido en sí. Problemas en las cuestiones raciales, problemas en el campo político, problemas en el campo económico, problemas en el campo religioso. Miren lo que dice Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de... ¿Cuántos hay pacifistas aquí? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos relajosos hay aquí? O sea, no son pacifistas ni relajosos. Entonces, ¿qué son? ¿Cuántos buscan la paz, entonces, quiero decir? Haya sido de hablar así. ¿Cuántos son rebeldes? Un poquito. Entendamos, amados hermanos, que aquí nos habla de un limpio corazón y nos habla de ser ¿qué? ¿Qué dice? Pacificadores, hombres de paz. Amén. Amén. Bien, veamos Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen absolutamente excusa. ¿Y se dan cuenta hasta dónde hemos llegado en este tiempo? Pelea por todo. Religiones, que no esos son eso, que así que el otro, que es, amados hermanos, en campo político, ¿qué encontramos? ¿Cuántas listas hay de política aquí, amados hermanos, en Ecuador? ¿Cuántas? ¿Quién sabe?
En otros países hay 2 listas. Derecha, izquierda y se acabó. Aquí sacan un montón de listas. Cada uno, amados hermanos, con sus diferencias, cada uno con sus situaciones. ¿Verdad? Aquí vemos problema racial. Aquí hay indios, hay mestizos, negros y medios gringos. Medios nomás porque igual longos también son. Pero hay problemas, amados hermanos. Que los indios son los dueños de aquí de esta tierra. Que los mestizos, algo. Los gringos tienen que salir de este lugar. Que los indios, ¿qué indios? Ni que 8 cuartos, amados hermanos. Por Dios, entendamos, somos un pueblo unido de Dios. Somos uno solo. Y ese uno solo va arriba a la iglesia. Arriba a estar con el Señor. Un solo pueblo. Pero no entendemos. Iglesias solamente de indígenas. Iglesias solamente de gringos. Iglesias solamente de mestizos. Iglesias solamente de merienda de negros, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde está el amor de nuestro Señor? ¿Dónde está la paz, amados hermanos? Hombres pacificadores para poder unirnos, para poder entender, para poder hablar el mismo idioma. No se comprende. Amén. ¿O no recuerdan que nuestro Señor Jesucristo hablaba de eso? Amados hermanos, ya no solamente judíos, hoy griegos, samaritanos, negros, blancos, blanquecinos, lo que haya, todos son de Cristo. Y nosotros queremos todavía seguir separando. Nosotros queremos todavía vivir, amados hermanos, hechos los de la JAI. Si todos somos iguales, ¿qué culpa tengo que haya salido un poquito más blanco yo? Pero igual soy de ustedes. ¿Qué culpa tengo que hayas nacido feo y negro? Igual eres mi hermano. El más imprudente va a ser más sabio arriba. Somos hermanos. Estamos unidos. Somos hijos de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos un solo pueblo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Juan capítulo 14, 27. Jesús nos mostró sobre la paz. Juan 14, 27, dice las Escrituras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo, ¿verdad? Muchos saludan con ósculo santo y regresan a ver al otro, vieja fea, hipócritas. Amados hermanos, preferible no saluden. De eso está compuesto la iglesia, amados hermanos, aunque usted no lo crea. Se basurean entre los mismos hermanos. Se hablan, se pisan los talones entre ellos mismos. No se pueden ver entre ellos mismos. Hay diferencias. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como da el mundo, o sea que el mundo sí quiere dar paz. Y aquí yo puedo entender muchas cosas, porque el hijo del diablo lo que va a venir a hacer es a dar paz. Y todos, bueno, los que no están entendidos en la Biblia van a entender, amados hermanos. Y ahí vamos a ver nosotros el hijo de perdición. Ahí vamos a ver. Donde ya todo está en paz, donde todo está, pero, digámoslo así, una fragancia, como que Dios hizo las cosas. No, hay que tener mucho cuidado, porque ahí está Satanás. Jesucristo mismo habló. Él mismo nos dijo a través de Apocalipsis, a través de Juan. Entonces hay que estar latentes en todo ese ámbito. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y eso es lo que siempre pasa, se turba el corazón, amados hermanos. No debe haber temor.
Debemos amarnos de los unos a los otros. Amén. El poder de Jesucristo permite que la unidad sea una verdad que se realiza en la comunidad humana. Ese es el poder. Tiene que haber eso, tiene que haber en nosotros, amados hermanos, ese carisma. Que la gente de afuera nos sienta en realidad que amamos. Amén. Dice en Jesucristo, hemos recibido el poder de perdonar. Olvidarlo absolutamente todo aquello que hace daño. Debemos, amados hermanos, trabajar mucho en todo ese ámbito. Entonces hay personas que piensan, hermanos, que ya están pero a un nivel que alto. Y cuando comenzamos a estudiar la Biblia, el Señor nos comienza a hablarnos a cada uno de nosotros y vemos que en realidad nos hace falta mucho. Primero, no tenemos ética. Nuestra conducta, amados hermanos, por los suelos como cristianos. Queremos darnos los que sí somos y damos testimonio, pero solamente en el hablar y en el proceder se te conoce o nos conoce. Solo en el hablar y el proceder. Entonces estamos mal. Amén. Vamos cerrando esto. Mateo 5:10. Leamos de una vez hasta el 12. Dice las Escrituras, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los... Qué tremendo esto, amados hermanos. Yo puedo hablar aquí en abogacía muchísimo. Repito, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan. A causa de Cristo estoy aquí. ¿Verdad? A causa de Él. ¿Por qué? Porque yo vengo a orar realmente por esos microbios para que se desaparezcan. Porque Satanás es así. Él es el que va poniendo todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? Desinfectar. Pero sabemos la llenura del poder del Espíritu Santo que puede saciarnos y desaparecer todas esas cosas. Yo lo recalco esto para que puedan entender, y sé que está grabado esto. Yo tuve cáncer, hermanos. Yo tuve que haber estado muerto hace 20 años atrás. Y no estoy por la misericordia de Dios. El Señor acabó con ese virus. Hermanos, y ese virus quiere entrar donde mí, el Señor le va a acabar de nuevo. Porque aún no he acabado la carrera. Y si yo ya he terminado la carrera, entonces Dios me va a llevar. Con coronavirus o sin coronavirus, me va a llevar. Entonces no tengo temor. Amén. Pero sin embargo, somos perseguidos. Los perseguidores, los que nos persiguen, ¿no? Y somos perseguidos por causa de la justicia. Gálatas capítulo 1:10. Dice las Escrituras, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice, hermanos? No sería siervo de Dios. No sería siervo de Dios. Amén. Entonces yo tengo que ser justo. Tengo que hacer las cosas justas. Y cuando uno comienza a hacer las cosas justas, somos perseguidos. La gente nos dice, no es así, estás mal. Esto, el otro. Pero sin embargo, amados hermanos, cuando lo creemos con todo nuestro corazón que estamos haciendo las cosas bien ante Dios, yo sé que Dios te respalda y eso es todo. Amén. 1 Tesalonicenses 2:4.
Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice las Escrituras, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué dice? Que prueba nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Amén. Bien. Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Juan capítulo 17, 14, 17. Juan 17, 14, 17. Juan 17, 14, 17. Dice las Escrituras, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué satisfacción, amados hermanos, leer esto. ¿Verdad que nos da mucho que pensar? No ruego que los quites del mundo. Aquí estamos, hermanos. Sino que los guardes. Entonces, amados hermanos, a mí me está guardando alguien del mal. No ninguna pastilla ni nada. A mí me está guardando, amados hermanos, el poder de su Santo Espíritu. Porque Él está aquí guiándonos, nuestro caminar, está guiándonos absolutamente en todo sentido. Y algo más, no soy de este mundo. Estoy aquí, pero no soy de este mundo. Y si no soy, amados hermanos, ¿quién contra mí? ¿Quién? ¿Las fuerzas del diablo? ¿Creen ustedes, amados hermanos, que el diablo puede hacer algo? Y sin embargo, Dios le da la autoridad a él, le da el permiso. Pero nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es nuestro juez. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre, que está ahí listo para poder reprender. Y aún dice las Escrituras que nos ha dado la facultad, nos ha dado, amados hermanos, el poder para nosotros sujetarle a este. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, en su nombre, amados hermanos, sujeto absolutamente todo virus. Sujeto absolutamente todo lo que el enemigo tiene planeado para mi vida, planeado para mi familia, planeado para mi hijo. Yo le sujeto y le echo fuera. El problema es cuántos creen. Pero bueno, debemos, amados hermanos, confiar en Él, solamente en Él. Amén. Sigamos, por favor, a Mateo 5:12. 5:12. Dice las Escrituras. Bien está en el 11 y seguimos al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos? Como al principio comenzamos con la oración. A nuestro Señor Jesucristo le hablaron de todo. Le decían los escribas, los saduceos y todos ellos, amados hermanos, este viene a proclamar un evangelio diferente, este viene a alborotar la ciudad, este viene a hacer y deshacer todo esto, quejándose al presidente, quejándose, qué sé yo, amados hermanos, al que está arriba. Y fue perseguido el apóstol Pablo, fue perseguido nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso nosotros no vamos a ser perseguidos? Amén. Pero con todo eso, Jesucristo explicó, Jesucristo dio un apocalipsis, les enseñó, les dijo que habrá guerras, habrá pestes, habrá ¿qué más? Disensiones. ¿No ven, amados hermanos, que hijos están contra padres y padres contra hijos? ¿No ven los problemas que está causando, amados hermanos, esta sociedad lleno de divorcios y tantas situaciones, hijos abandonados? ¿No se dan cuenta, amados hermanos, que puede reventar una tercera guerra mundial? Ahí les quiero ver, a ver a dónde corren como
como pericotes. Quieren encerrarse, amados hermanos, en sus madrigueras, como que van a ser protegidos. El único que protege es Jehová de los ejércitos. Y vemos nosotros claramente que las pestes que estaba hablando mi esposa, Dios mismo permitió por el pueblo de Israel. 10. ¿Y qué le dijo al pueblo de Dios? La sangre del cordero que pongan en los dinteles, en las puertas, en las ventanas, y ese espíritu de muerte pasará. Pasará, no se quedará. Entonces, si yo estoy hablando de la sangre del cordero de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre está aquí y pasará ese espíritu de muerte. Amén. Y todo aquel que cree y todo aquel que recibe, amados hermanos, a Cristo, son inmunes. ¿Alguien puede decir esto? Ese pastor está mal. ¿Será, amados hermanos, que yo tengo tanta confianza en el Señor y tengo tanta fe en el Señor? ¿Que otros tendrán tanta confianza en la ciencia y tendrán tanta confianza en los medicamentos? ¿Será porque ellos no vivieron, no pasaron? Pero yo viví, yo salí de la muerte. Y por eso le doy gloria a Él. Y no hay nada que me haga estremecer ni me haga temblar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces yo pienso ese galardón. Cuando tú vas a hacer o competir una carrera, ¿qué estás pensando? ¿Qué se te pasa por tu mente? Muchas cosas, pero menos perder, amados hermanos. Perder no es simplemente la persona que se quedó un poquito atrás, pero me ganó por unos pocos segundos. Amados hermanos, perder es quedarse ahí, en la línea. Pero la persona que va en pos de correr, en pos de andar, es un competidor que va a ganar, amados hermanos, porque es reconocido por Dios. Y las personas que estamos en este recorrido, las personas que estamos en este frente, amados hermanos, vamos a ser reconocidos no por la humanidad, sino por Jesús. Eso es lo que dice. Entonces, todo ese consejo divino estaba dando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a los que estaban alrededor. Él les hablaba en un sentido, amados hermanos, que tienen que estar con una conducta recta para poder entrar al reino de los cielos. Entonces no queremos o no realmente especifica Jesucristo que aquellos que tienen esa conducta deplorable, esa conducta que tranquilamente se le ve una tacha, no van a entrar, hermanos, al reino, y eso es todo. Todos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces hagamos conciencia de todo esto, lo que predicó nuestro Señor Jesucristo en ese monte. Hagamos conciencia, hermanos. Aprendamos un poco de ética, aprendamos un poco de absolutamente de todo lo que está enseñándonos. ¿Cuántos decimos amén? Yo te invito a que agaches tu rostro y le demos gracias a Dios.